Buenas noches. Muchísimas gracias a todos y todas por esta acogida en un día que yo he de decir que para todos los que estamos aquí sentados es un día importante, sobre todo para el autor de este magnífico libro, Marías, la tradición que da vida a la Semana Santa de Aspe. Y digo que para mí personalmente es un día importante porque me alegro mucho por David, porque hace unos años, cuando vino junto con la Junta Mayor de Cofradías a proponer en el museo que hiciéramos una exposición sobre personajes vivientes que muchos visteis, por primera vez yo había escuchado la tradición de las Marías, pero por primera vez vi en profundidad lo que era esta tradición, y al preparar la exposición y ver todo el trabajo documental que David había recogido y escrito para la exposición, pues le dije que me daba muchísima pena que quedara en algo tan efímero como una exposición que iba a durar muy poco tiempo y que nadie más pudiera disfrutar después. Yo, ¿cómo iba a imaginar que iba a hacer caso de mis palabras? Iba a ponerse al poco tiempo a trabajar y iba a hacer esto que espero que todos ustedes lo disfruten después de la presentación. Me siento en parte un poco culpable y muy feliz de que él me hiciera un poquito de caso y se pusiera a trabajar. Así que muchas gracias y felicidades sobre todo por este trabajo. Pero hoy queríamos, él y yo, cuando hablábamos de esta presentación, de que fuera un día en el que a esta tradición tan singular de aquí se le diera mucho más valor y se hablara no solo de las Marías y de esos personajes vivientes, sino también se hablara de Semana Santa, se hablara de antropología, de patrimonio inmaterial, de género, porque es indudable que esta tradición es muy de mujeres, son 3 mujeres las protagonistas, y por ello en esta mesa también están Anastasia Tellez, que es doctora en antropología, profesora de la Universidad Miguel Hernández y especialista en cuestiones de género y antropología, y Alejandro Cañestro, que es doctor en Historia del Arte y un gran especialista también en cuestiones de Semana Santa, ha coordinado congresos sobre Semana Santa y imagino que a todos les suenan porque es uno de nuestros últimos ganadores del premio de investigación Manuel Cremades con el trabajo de amueblamiento sobre la Basílica de Nuestra Señora del Socorro. Queríamos, por tanto, que en este día se trabajara mucho sobre Semana Santa y sobre esta tradición tan de Aspe que este libro pone en valor, y creo que es de agradecer principalmente que a través de él los aspenses la vayan a conocer muy bien en profundidad, pero sobre todo el darle proyección a esta tradición fuera de Aspe, porque creo que merece que fuera de aquí, de la localidad, la puedan conocer y la puedan disfrutar y puedan venir a la Semana Santa de Aspe, que creo que tiene su importancia. Yo hoy no quiero extenderme mucho porque creo que el que debe hablar de este libro es David, pero yo sí quería decir que ha hecho un trabajo que a mí me ha sorprendido personalmente, porque es cierto que había un vacío documental muy importante en este sentido. Se ha escrito sobre Semana Santa, los investigadores locales, la verdad que han trabajado sobre cofradías, pero en concreto sobre esta tradición tan particularizada como este libro lo hace, no se había hecho nunca. Y yo creo que es un homenaje el que él ha hecho a esta tradición y sobre todo a las mujeres que la han representado. Yo creo que hoy os podéis sentir protagonistas. Aquí hay algunas Marías y Magdalenas, yo no las conozco, solo conozco a 1 o 2, pero yo creo que David ha hecho un homenaje a todas esas mujeres y creo que ellas se van a sentir representadas. Ha hecho un inventario, un registro desde 1897 hasta el 2015 de todas las protagonistas, y yo creo que es un bonito homenaje a cada una de ellas que de verdad se van a sentir muy representadas en la minuciosidad con la que él trabaja este tema. Y nada, yo quería darle las gracias por este gran trabajo y sobre todo por lo que cuida tanto lo que hace. Estábamos hablando Alejandro y Anastasia
que lo cuida todo al mínimo detalle. Y de verdad que eso es lo que vais a ver en este libro. Todo está cuidado al mínimo detalle. Espero que lo disfrutéis. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer a María tanto la presentación como el apoyo que tengo siempre de ella. La verdad que hace ya algo más de un año que nos conocemos y me ha ayudado en muchas cosas y siempre es un placer trabajar con ella y sobre todo pues tenerla apoyando en todo momento. La verdad que tenemos mucha suerte de tener la directora del museo que tenemos. Agradeceros a todos vosotros que hayáis venido esta tarde a acompañarme en la presentación de este libro. Especialmente quiero saludar a don Fernando Navarro, rector de la Basílica de Nuestra Señora del Socorro, Eber, vicario de la parroquia de Santa Ana de Elda, a los concejales del Ayuntamiento presentes, Juan Antonio, Sergio, Juan, Rebeca, a Alejandro Cañestro, doctor en Historia del Arte, y Anastasia Tellez, doctora en Antropología, a los dos expresidentes de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, Roberto Prieto y Antonio Soler, a miembros de las diferentes cofradías y hermandades, a Marías y Magdalena, que estáis esta tarde aquí, y a todos los familiares, amigos, vecinos de Aspe, y muy especialmente a aquellos amigos que os habéis desplazado desde otras localidades, Murcia, Yecla, Elda, Elche, Catral, Ontinyent, para acompañarme esta tarde. Muchas gracias. Antes de continuar, tengo que disculpar la ausencia de mi editora y representante de la editorial Ringo Rango, Juana Sánchez García, que por motivos de distancia, dado que la editorial tiene su sede en Madrid, no ha podido acompañarnos esta tarde. La presentación de este libro debe comenzar hablando de sus orígenes, de cómo se ha gestado, aunque María ya ha adelantado algunas cosillas. Marías, la tradición que da vida a la Semana Santa de Aspe, contiene los resultados de una investigación histórica desde un punto de vista interdisciplinar. Un amplio estudio que tiene sus cimientos en el año 2006, cuando me disponía a crear la que fue la primera página web oficial de la Semana Santa de Aspe, que necesitó la primera recopilación de datos globales de Semana Santa con sus aspectos más importantes. Al año siguiente continuaba la búsqueda de información debido a la solicitud para la declaración de fiesta de interés turístico provincial de la Comunidad Valenciana de la Semana Santa. En este caso, la tradición de dar vida a las Marías y la Magdalena jugaba un papel fundamental, pues uno de los requisitos para alcanzar dicho título era el contar con alguna peculiaridad que hiciera que las celebraciones se diferenciaran del resto de este mismo tipo. Evidentemente, fue esta tradición única de Aspe la que hizo cumplir este requisito y junto al cumplimiento de los restantes se consiguió el reconocimiento en junio de 2008. Después esta tarea sirvió para actualizar y aumentar la página web y para documentar de información otros proyectos. En 2009, finalizada la legislatura de la directiva de la Junta Mayor a la que pertenecía en aquel momento, dejé de formar parte de la misma y mis esfuerzos se dedicaron a otros proyectos personales hasta que en 2013 regresaba a la directiva de la Junta Mayor para trabajar de nuevo de forma directa por nuestra Semana Santa. Hasta ese momento, todas las investigaciones que había realizado acerca de estas celebraciones habían tenido la finalidad única de los proyectos que he mencionado y del propio disfrute que esta actividad me proporcionaba. De nuevo en la Junta Mayor surgían nuevos proyectos que me hicieron retomar estas labores y que supusieron el punto de partida de la construcción real de lo que hoy se presenta. A mediados de 2014 comenzaban los preparativos para la celebración del cuarto centenario de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, que fue la primera vinculada a las celebraciones de Semana Santa de Aspe. Para ello, entre otras actividades, se decidió editar un libro denominado Compendio Histórico de la Cuaresma y Semana Santa en Aspe, editado por el Ayuntamiento, que aglutinara los diferentes artículos que se habían publicado en los últimos años en revistas de Semana Santa sobre su historia. Y fue durante su preparación cuando realmente tomé conciencia de que no había ni uno solo sobre la tradición que precisamente la hace especial y diferente, puesto que es única, y su presencia solamente quedaba relegada en el libro a las escasas menciones que se hacían en otros artículos sobre el Sermón de las 7 Palabras o las diferentes centurias romanas. A la par de este proceso, se preparaba otro acto en conjunto con el Museo Histórico de Aspe, la exposición temporal Los personajes vivientes de la Semana Santa de Aspe, de la que yo fui comisario. Y ahí quedaba patente de nuevo el vacío de información, por lo que hubo que ponerse manos a la obra para conseguir ampliar la información que diera lugar a los paneles de dicha exposición, que si bien la de las Marías y Magdalena era escasa, la del resto de representaciones vivientes era prácticamente nula, algo que también he pretendido resolver dándoles un espacio en este libro. Conseguimos finalmente componer los textos necesarios y María Bernat, como ya he dicho, me comentaba en varias ocasiones la idea de realizar un artículo que pusiera en valor esta tradición, dada su peculiaridad. Durante el transcurso del montaje de la exposición,
Muchas personas me hicieron llegar nuevos datos, y es que las fuentes orales en muchas ocasiones cuentan con una gran importancia para poder reconstruir la historia, al menos más reciente, algo que también sucedió en las diferentes visitas guiadas que organizamos a la muestra. Fue ahí, en marzo de 2015, y habiendo dejado yo la directiva de la Junta Mayor, cuando pude centrarme de lleno en organizar toda la información y crear un guión de trabajo para lo que en un principio iba a ser un artículo más o menos extenso que enviaría para su publicación a la revista de Semana Santa de 2016. Sin embargo, conforme avanzaba en el proceso, me daba cuenta que el peso que tomaba excedía lo que podía asumir un artículo y se corría el riesgo de dejar fuera mucha información de fuentes orales que, de no quedar reflejadas, continuarían en el peligro de extinción en el que se encuentran permanentemente si no son salvadas de este modo. Fue entonces cuando decidí escribir este libro, sin saber si conseguiría sacarlo algún día a la luz. El proceso de redacción duró 4 meses, entre abril y julio, y una vez finalizado empecé a buscar la forma de publicarlo. Tras informarme sobre varias editoriales de autoedición, finalmente encontré la que encajaba perfectamente con mi proyecto y posibilidades, Ringo Rango. Enseguida me puse en contacto con ellos, pactamos las condiciones y dejamos pasar el verano para volver con fuerza en septiembre. Fue en ese mes cuando el proyecto empezó a recibir las aportaciones de varias personas, algunas sentadas en esta mesa, que lo fueron enriqueciendo, dotándole principalmente de mayor valor científico, sin perder su carácter divulgativo, por lo que entre los meses de octubre y noviembre se sometió a una profunda revisión y ampliación de la información que dieron como resultado lo que finalmente ha quedado recogido. A finales de noviembre, la editorial comenzó la maquetación, tanto de las tripas como de la cubierta, quedando finalizada a las puertas de la Navidad. Los últimos retoques se hicieron al regreso de vacaciones y a mediados de enero se imprimieron los ejemplares que hoy ven la luz. Estos ejemplares, como podéis ver, llevan un diseño de portada realizado a raíz de una fotografía de la Mañanica de Pascua del año 1963 que cedió Pilar Hernández Cerdán con las Marías acompañando a la Santísima Virgen. Mientras que en la contraportada, la fotografía que ilustra la sinopsis es una cortesía de la Magdalena al Santísimo Sacramento. Se ha buscado con esto resaltar la luz y la alegría del Domingo de Resurrección, ya que normalmente los libros de Semana Santa nos muestran en sus cubiertas la parte más dolorosa, la pasión y la muerte, pero se suele olvidar que lo más importante de estas celebraciones, por encima de todo, es la resurrección. Y además, las Marías y la Magdalena, aunque tienen un papel importante en todos los actos en los que participan, es innegable que lo son todavía más durante esa mañana en la que todo un pueblo abarrotamos la Plaza Mayor para ver las cortesías. Particularmente, quería desde el principio que la portada transmitiera la alegría de la resurrección y en ese camino trabajamos para que haya tenido el resultado que podéis ver. En su interior, la solapa delantera incluye un resumen de mi biografía como autor y la trasera un soneto inédito dedicado a la Magdalena escrito por Alberto Gil. Ya en las tripas del libro encontramos en primer lugar mis agradecimientos como autor, en los que resumo el proceso del libro que aquí os he explicado y agradezco a todas las personas que han colaborado con él directamente o su colaboración conmigo en otro momento que ha sido fundamental para que ahora pudiera desarrollar este libro. A continuación, las únicas líneas que no han pasado por el teclado de mi ordenador, el prólogo. Desde un principio tenía claro que el prólogo del libro lo tenía que hacer una María o una Magdalena. No podía salir a la luz un libro de esta tradición sin que escribiera en él nadie que lo hubiera vivido en primera persona. Y enseguida pensé en alguien que, aunque no estaba seguro de si aceptaría. Por si acaso, pues pregunté sobre esta cuestión a otras personas más sin decirles quién era la persona en la que yo había pensado. Una de las personas que les consulté había sido también Magdalena y las 2 personas a las que consulté me dijeron que la persona idónea era la misma en la que yo había pensado. Así que me confirmaron que estaba en lo cierto y me puse en contacto con ella, con Miriam Marco Pastor, Magdalena del año 1995, que aceptó mi ofrecimiento. Fue, la verdad, una de las mayores alegrías de las que me ha dado el proceso de este libro. Y eso que han sido muchas. Reconozco que cuando leí el prólogo por primera vez me emocioné y mi consejo es que cuando lo leáis os dejéis llevar y os sumerjáis de lleno en lo que se cuenta. El prólogo da paso a la obra en sí, que ya comienza a estar numerada por capítulos, siendo el primero la introducción, que nos pone en antecedentes de esta tradición, hablándonos de los orígenes de la Semana Santa, de quiénes fueron María Magdalena, María Salomé y María de Cleofás, así como lo arraigado de esta tradición en Aspe, que justifican este estudio, ofreciéndose finalmente la metodología seguida. El segundo capítulo, el más extenso de todos, es la historia de la tradición, que se divide en 3, hablando en primer lugar de los orígenes de esta tradición, seguidamente de su transcurso histórico, para finalizar con los hechos contemporáneos que la han afectado.
No podemos entender a las Marías y Magdalena fuera del marco de la Semana Santa de Aspe, y de esto es de lo que se encarga el tercer capítulo, con la celebración de la Misa de la Cena del Señor el Jueves Santo, la ceremonia del encuentro y procesión del Camino del Calvario, el Sermón de las 7 Palabras, la procesión del Santo Entierro y la Mañanica de Pascua. Lo que más identifica en Aspe a esta tradición es su marcada iconografía. Por ello, en el cuarto capítulo se analizan sus atributos, su vestimenta y su peinado, dando paso en el quinto capítulo a la normativa. El sexto capítulo está dedicado a su vinculación con otras representaciones vivientes, y ahí es cuando hablamos de las Marías y Magdalena niñas, la influencia que a lo largo de la historia han tenido en otras representaciones vivientes de la Semana Santa de Aspe y el paralelismo que guarda con otras tradiciones de la Semana Santa levantina. Para concluir, el séptimo capítulo incluye el registro histórico de Marías y Magdalena con todos los nombres que se han podido averiguar desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Un trabajo que comenzó Gloria Escoda en el año 2007, siendo secretaria de la Junta Mayor, y que después he tratado de ir completando a lo largo de los años. Ojalá poco a poco se vayan sumando los nombres que faltan y se rectifiquen los errores que puedan haber, dado que excepto los de los últimos 35 años, todos vienen de forma oral. Por último, como no podía ser de otro modo, las conclusiones al estudio, la bibliografía y el índice general de la obra. Destacar de la bibliografía que han sido consultados más de 70 títulos, que son los que han construido este libro, junto con las fuentes orales y el refuerzo de las fotografías como fuente documental. De ellos, unos 40 son relacionados directamente con Aspe y su Semana Santa, y los 30 títulos restantes con la historia general de la Semana Santa, su valor antropológico, religioso y cultural. El libro queda ilustrado con 6 fotografías de épocas diferentes, todas ellas en blanco y negro. La finalidad del libro era la de presentar el estudio sobre la tradición, pero se ha creído conveniente incluir algunas fotografías dentro de las posibilidades que teníamos. Para que el lector se pueda apoyar en ellas y mejorar la comprensión del texto, estas fotografías han sido cedidas por Pilar Hernández Cerdán, extraídas del libro La memoria rescatada, fotografía y sociedad en Aspe, volumen 2, con el permiso de Felipe Mejías, coautor del libro, y las actuales realizadas por mí. Se da un hecho curioso en el libro, y es que podemos ver a través de sus fotografías cómo 3 generaciones de una misma familia han participado de esta tradición. Se reproduce una fotografía del año 1963, en la que una de las Marías es Dolores Cerdán Herades, otra del año 1984 con la Magdalena, que fue Pilar Hernández Cerdán, hija de Dolores, y una del 2015, en la que una de las Marías era Ana Cerdán Hernández, hija de Pilar y nieta de Dolores. Me consta que todavía más personas de esta familia han participado de esta tradición y que hay muchas familias en las que han participado varias generaciones o incluso hermanas que han salido juntas de Marías en un mismo año. Era imposible hacer esto con todas, pero sí me ha parecido interesante que quedara reflejado este ejemplo en el libro. A las fotografías hay que sumarle un DVD que se incluye junto con el libro. Este DVD ha sido editado por la empresa Mediatek Sistemas de Málaga, a quien quiero aprovechar para agradecer la excelente atención de Agustín López, y contiene las imágenes en vídeo más antiguas de la Semana Santa de Aspe conseguidas hasta ahora, fechado aproximadamente en los años 1945 y 1946. Como en aquella época era imposible grabar de noche, solamente tenemos las procesiones que salían a la calle durante el día, la de las Palmas y la de la Mañanica de Pascua. Es esta última la que motiva su inclusión en el libro, puesto que ahí podemos ver a las Marías y la Magdalena o la centuria romana de los colaseros, pero no podíamos perder la oportunidad de incluir también la procesión de las Palmas. Son imágenes curiosas y muy interesantes que fueron grabadas por don Tomás Rocamora, párroco de Nuestra Señora del Socorro en esos años, y han sido cedidas para este trabajo por Carlos Mira Pastor. En realidad hay imágenes de otros aspectos muy interesantes sobre Aspe que han sido entregadas al Museo Histórico, pero aquí se reproducen las relacionadas con la Semana Santa con una duración aproximada de 10 minutos. El libro también incluye un marcapáginas, cortesía de la editorial Ringo Rango, con el mismo diseño de la cubierta. Se vende a un precio de 10 euros, incluyendo el DVD y el marcapáginas. Su financiación es de forma totalmente privada y una vez se cubran los gastos de edición y restándole el beneficio que se queda en las librerías por su venta, el importe restante que se corresponde con los beneficios del autor irá íntegramente destinado a alguna entidad de acción social en el municipio de Aspe. El libro se podrá adquirir en este mismo teatro al finalizar el acto o en los siguientes establecimientos:
en Librería Requena, Papelería El Parque, Librería Papelería Marcelí, Librería Papelería Eva, Kiosco Susi, Copistería Escoda, Copistería Copiados, Estanco de la Plaza, Estanco del Parque, Librería San Jorge en Alicante y Elche, Librería Mundo Cofrade en Sevilla y a través de su página web en toda España y a través de la web de la editorial Ringo Rango. Desde aquí aprovecho para agradecer a todos estos establecimientos la buena predisposición para vender el libro y el excelente trato que he recibido de todos ellos. Para finalizar con esta presentación, y aunque hay muchas personas a las que les tengo que dar las gracias por su colaboración y así queda reflejado en los agradecimientos del libro, en este, como la gran mayoría de los libros, en la quinta página aparece una dedicatoria. A la persona que está dedicado este libro es a una mujer que nunca salió de María o de Magdalena. De hecho, ni siquiera salió en las procesiones de Semana Santa. Fue una de esas mujeres que vivía la Semana Santa en la sombra, preparándolo todo para que cada año los trajes de sus hijos y todo lo necesario estuviera a punto. Disfrutaba de la Semana Santa mucho, aunque desde fuera. No quería que esto pasara, pero era inevitable. Fue la mujer que después de darle mucho la lata, me dejó salir en Semana Santa por primera vez con 7 años, hace ya 20, pero fue mucho más que eso. Es la responsable de que yo sé quién soy, la persona que me dio la educación y los valores que me han hecho, entre otras cosas, sacar este libro adelante. El mayor y mejor ejemplo de lucha que he conocido nunca, sin perder nunca la sonrisa, ni siquiera en el momento en que nos tuvimos que despedir por última vez en esta vida. Y aunque hace ya casi 6 años que no está físicamente, no hay ni un día en el que no tenga presentes sus consejos ante cualquier reto que se cruce en mi camino. Por eso este libro, el primero que he escrito, está dedicado a María de las Nieves García Martínez, mi madre, porque gracias a ella yo soy quien soy. Muchas gracias. Y ahora, David, nos has hecho emocionarnos a todos. Ahora a ver quién habla. Lo siento, Anastasia. Alejandro, cedo la palabra a Alejandro Cañestro. Buenas tardes a todos. Como digo, a ver quién es el guapo que habla ahora. Bueno, os dais todos por saludados, ya David os ha saludado a todos y también María. Y lo único que quiero es tener una palabra de agradecimiento a David, y de él hablaré más tarde, porque cuando me dijo, me puso en conocimiento este trabajo, un trabajo que en todo ofrece una calidad y una perspectiva de auténtico historiador, aunque no sea su formación, pero ofrece un verdadero rango universitario. Cuando me propuso estar aquí en la presentación, no podía más que aceptar, dada la amistad que nos une y la pasión común por las mismas cosas. Me propone la presentación, va a estar Anastasia Tellez, vamos a hablar de antropología. Yo estoy un poco metido como un calzador, vamos a ver cómo salgo de esta, David. Me he metido en un embrollo y cuando empecé a darle vueltas de las cosas que podía hablar ayer por la tarde, empecé a darle vueltas y quería centrar mi intervención, dado que tampoco queremos extendernos mucho en el tiempo, en básicamente dos ideas que en realidad constituyen una especie de reflexiones en voz alta y que espero que sean compartidas y que incluso luego podamos hasta debatir. Estamos en Cuaresma, la víspera, el aperitivo de la Semana Santa. Es un libro que encaja, el libro Marías, la tradición que da vida a la Semana Santa de Aspe, encaja en esta fecha y encaja en la semana que vamos a vivir de aquí a poco más de un mes. Por lo tanto, yo tengo que hablar sobre Semana Santa, pero sobre Semana Santa, como digo, desde un doble punto de vista. En primer lugar, desde el punto de vista histórico, porque este libro es un libro histórico, es un libro que cuenta una historia. Y sucede un hecho muy curioso,
y con David lo hemos hablado muchas veces, y es esta tradición de las Marías, que en realidad es una cosa como genuina, específica de la localidad de Aspe, tiene un origen, parece ser, como en el siglo XIX, de manera que podría situarse ese primer gran momento de la Semana Santa de Aspe, con todas las consideraciones, en el siglo XIX, algo que es común a muchas localidades vecinas, yo diría que en casi todo el Levante español. Los pocos libros que hay sobre Semana Santa, que son todos los que ha recogido David en su publicación, los pocos libros, apenas intentan ofrecer una explicación más o menos convincente de por qué esa Semana Santa surge en el siglo XIX, cuando más bien se trata de un fenómeno que nace en los años del Barroco. Y es que en realidad, bueno, pues parece ser que se vive en toda España, es un fenómeno generalizado, podríamos decir, un ambiente que es favorecedor, propicia el surgimiento de esa Semana Santa en los años centrales del siglo XIX. Ese siglo XIX que, a pesar de ser tan enigmático, con tantas idas y tantas venidas, con la caída del absolutismo, pero luego tenemos una restauración monárquica, con el papel de los liberales, ese siglo XIX, como digo, con tantas idas y tantas venidas, es el culpable de la Semana Santa tal y como la conocemos. Y es que en muchos de nuestros pueblos la Semana Santa se desarrolla, no nace, sino que se desarrolla, como hoy la conocemos, en el siglo XIX. Todas las Semanas Santas tienen, grosso modo, dos grandes momentos, sin contar también los altibajos del siglo XX, porque en el siglo XX tenemos el punto de inflexión que lo marca la Guerra Civil, que marca sobre todo el año 36, aunque hay catástrofes en plena Segunda República. El siglo XX está marcado por ese punto de inflexión que es la Guerra Civil, luego tenemos un auge en los años 40 porque deseamos retomar todo lo que la Guerra Civil se había llevado por delante, en los años 70 cae, es una cosa natural, para los años 90 volver a resurgir y que es un poco la situación que vivimos en la actualidad. Concilio de Trento y un segundo momento histórico fundamental en el siglo XIX. Me voy a centrar en el del siglo XIX, a pesar de que quiero ser muy breve, porque no es mi intención aburrir a nadie, porque yo creo que el gran protagonista es David, por supuesto con su libro. Siglo XIX que, como digo, parece ser que hay ahí como un caldo de cultivo que está preparando ese surgimiento y la consolidación y cristalización de la Semana Santa. Pero todo esto no es un hecho baladí, esto no es una cosa fruto del azar, ni es así porque así, sino que desde incluso la misma corona, la monarquía, se está favoreciendo el surgimiento y el desarrollo de las cofradías de Semana Santa. Tan es así que los propios textos constitucionales del siglo XIX marcan la necesidad de proteger la religión católica. Y aquí esto requiere una reflexión. Después de vivir el absolutismo, después de que el absolutismo teóricamente se terminase con la muerte del rey Fernando VII, y bueno, la Constitución que promulga en el año 1812 ya empezaba a recoger algunas cositas de todo esto. Después de ese absolutismo ya erradicado, se supone que viene una etapa liberal, una etapa donde empieza a separarse Iglesia y Estado, hasta que llega su graciosa majestad, la reina católica Isabel II, hija de este Fernando VII, que se encarga de firmar el concordato con el Papa Pío IX. Concordato que vuelve otra vez a potenciar la religiosidad, hasta el punto de que algunos de los autores, que estoy seguro que David habrá consultado, llaman a este periodo un periodo neocatólico o neocontrarreformista, es decir, un periodo marcado por el romanticismo, pero en el que se vive un especial fervor, ya no solo por la Iglesia, sino por la religión católica. Bien, esa exaltación, como digo, se hace desde los propios textos legislativos, hay incluso normativas específicas para proteger la Semana Santa, y como digo, sobre todo el concordato, algo que se potencia muy mucho, y algunos de los que estáis aquí tendréis en vuestra memoria la película ¿Dónde vas, Alfonso XII? O ¿Dónde vas, Alfonso XIII? No recuerdo, Alfonso XIII creo que era,
¿12? ¿Dónde vas, Alfonso XII? Que es una película marcada por la religiosidad. Es decir, que el siglo XIX, aunque nos lo quieran pintar como un siglo laicista, no tiene nada de laicista porque se está promocionando, se está potenciando el fenómeno de la Semana Santa. Desde el punto de vista institucional, porque las cofradías fueron uno de los agentes más importantes para transmitir la religiosidad a la calle, ¿no? Como decía, se trata de un fenómeno común en todo el Levante, en buena parte de España, esos dos grandes momentos, siglo XVI, siglo XIX, por no hablar del XX, y creo que este marco que sirve como una especie de antesala, se puede comprender mejor ciertos aspectos de los que se trata aquí en el libro. Por otra parte, creo, y ya adentrándome en la segunda idea de mi intervención, creo que se tiene que hablar ya no solo de historia, sino también de arte. Y atrévome a decir que la Semana Santa, con todo lo que ello conlleva, creó un tipo de manifestación artística particular y específica, hasta el punto de que se habla de un arte propio de la Semana Santa. Esto del arte propio de la Semana Santa es una cosa que vengo defendiendo desde hace varios años. Como decía María, pues a través de los congresos que se organizan, pues el año 14 se hizo un congreso de arte y Semana Santa en Monóvar. Este año, a finales del año 2016, hay un congreso de escultura religiosa en la localidad de Crevillente. Esto del arte específico, un arte propio de la Semana Santa, yo siempre es una cosa que planteo y pregunto. ¿Hay un arte específico de la Semana Santa? Bien. Me hubiera gustado tener diapositivas, pero no quiero que tampoco esto se convierta en una clase de arte, ni mucho menos, sino que simplemente voy a hacer unas reflexiones y al final concluiremos y cada uno tendrá que dar la respuesta de si existe un arte específico de la Semana Santa o no. Bien, la Semana Santa crea, a propósito, arquitectura. Y en la provincia de Alicante tenemos muchísimos ejemplos. Dos son los más característicos. El primero, el Camarín de la Santa Faz de Alicante, anexo al monasterio de las Clarisas de la Santa Faz, un recinto hexagonal, diseñado a finales del siglo XVII por, algunos insinúan que Nicolás de Bussy, Juan Conchillo, Juan Vilanova, José Vilanova. Como digo hexagonal, ¿por qué hexagonal? Porque hasta ese momento los planetas que se conocían eran 6. Y el séptimo elemento está en el centro, que es el Sol, que se supone que es Cristo. Un siglo más tarde, en el siglo XVIII, se levanta la capilla dedicada al Ecce Homo en la localidad de Pego. Una capilla octogonal, 8 lados. ¿Y 8 lados por qué? Porque 8 días son los que dura la Pasión de Cristo, de domingo a domingo. Y además ya eran 7 los planetas descubiertos, junto con el Sol, que es Cristo. Por lo tanto, ya tenemos esos 8 lados de un octógono en el que se convierte la capilla del Ecce Homo. Pero además, y lo más genuino de todo, crea una escultura propia. La Semana Santa tiene su propia escultura, sus Cristos, sus vírgenes, los santos que acompañan en los pasos, destacando sobre todo la figura del Nazareno. La imagen del Nazareno creo que es la que mejor sintetiza y resume la iconografía pasionista, la iconografía semanasantera relativa a la Virgen y a Cristo. Esos edificios en los que se alojan las esculturas, de ellos sale la procesión, a ellos regresa, se decoran con pinturas, con ciclos pictóricos alusivos directamente a la vida de Cristo. Me viene a la memoria, por ejemplo, la capilla de la Pasión en la iglesia de San Martín de Callosa de Segura, un escenario de la Pasión decorado con pinturas alusivas a la Pasión de Cristo. Y por último, una manifestación que también es propia y específica, las artes decorativas, las artes suntuarias. En torno a la Semana Santa se concibe un despliegue de platería, de las coronas de los Cristos, las coronas de las vírgenes, los pasos, junto con un increíble desarrollo del textil. Por todo ello, me gustaría que cada uno tuviera la respuesta en su cabeza de si existe un arte específico de la Semana Santa o no. Y ya para terminar la intervención, quisiera, en primer lugar, felicitar, por supuesto, a David
por esta magna obra, es decir, hoy estamos ante un día muy importante. Y es un día muy importante porque este libro es muy importante, era un libro muy necesario para no solamente el desarrollo histórico de la Semana Santa de Aspe, sino para el desarrollo histórico de la Semana Santa de toda la región levantina. Un libro que refleja, como digo, su persona y su personalidad. Aquí está plasmado lo mejor de él, su minuciosidad y, como decía antes, es un libro que en todo ha seguido una metodología científica y académica con un aparato crítico, una bibliografía comentada y que, bueno, pues yo creo que se constituye este libro como un magnífico regalo que el autor, David Olivares, ofrenda a su ciudad como signo y símbolo del amor que le profesa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches casi. Ya no extenderme y intentarlo, sino moveros así en la silla, ya me di cuenta y voy parando. No, voy a ser breve. En primer lugar, agradecer pues al Museo Histórico de Aspe, a María, su directora, al Ayuntamiento de Aspe y, por supuesto, a David, el estar aquí. Yo ya vengo cenada y de aquí me voy a casa, vivo aquí en Aspe, a ponerme el pijamita y a acostarme, pero yo estoy encantada de estar aquí. ¿Por qué? A ver, yo soy historiadora y yo soy antropóloga y profesora de antropología en la universidad. Este libro, yo he leído el trabajo, David lo sabe, hemos estado comentando cosas y me siento muy en conexión con el libro y estoy encantada de que lo tengamos aquí porque mi primer libro, mi tesis doctoral, la primera parte de la tesis doctoral era la recuperación de 150 años de la historia oral de la gente del pueblo donde hice el trabajo, que fue en Estepa, en la provincia de Sevilla. Entonces, en primer lugar, tener un libro que recoge una tradición, un vivir, un patrimonio etnológico inmaterial de la boca de la gente, con sus recuerdos, con sus fotografías, con sus memorias, con sus interpretaciones, con sus historias de vida, con sus familias, con esas generaciones, es un trabajo sumamente importante. Como historiadora, además de como antropóloga, valoro muchísimo el recoger la memoria oral, la memoria local. Entonces es un libro vivo, o sea, esto que tenéis aquí es un libro, por supuesto, con un rigor científico, con una forma de escribir muy correcta, pero además muy agradable, pero es un libro en transformación. O sea, este libro va a continuar cuando vosotros lo tengáis en casa, cuando lo leáis, cuando veáis con lo que estáis de acuerdo, lo que falta, la foto que no está, lo que te dijo la vecina, lo que tu madre, lo que tu hermano. Es un libro que está vivo, presente, y es un libro que está en transformación. Esto no es el trabajo de David, había hecho mucho más trabajo de lo que está aquí, también quiero decirlo, lo sé. Esto es un resultado concreto que sé que él va a continuar con otras investigaciones, como ya hablábamos. Está además escrito con un rigor científico, pero con pasión, con amor y con muchísima devoción. Y sobre todo con respeto. O sea, agradece muchísimo a toda la gente que han colaborado con él, pero es que es cierto. Esto es gracias a las personas que han colaborado y la capacidad empática que él ha tenido, ¿no?, como investigador nato por hacerlo. Entonces eso lo quería decir. Luego yo me he emocionado y lloro cuando ha hablado de su madre. Yo no sabía que su madre había fallecido, pero yo iba a empezar mi intervención diciendo que me encantaba que se lo hubiera dedicado a su madre. ¿Por qué? Porque realmente esto es un libro dedicado a las mujeres. Y bueno, estamos cerca del 8 de marzo, pero para mí todos los días del año son el Día de Hombres y de Mujeres. Y es un reconocimiento a la labor que tienen las mujeres en las fiestas civiles, religiosas, en este caso en la Semana Santa, y el papel que juegan tantas veces invisibilizado y no puesto sobre la palestra. ¿A qué me refiero? A lo que él ha ido comentando al terminar, que es el papel de las mujeres, de esas madres, de esas abuelas, de esas hermanas, a la hora de todo lo que no se ve, pero que hace falta para que se produzca, en este caso, la Semana Santa. El coser, el planchar, el preparar, el arreglar, el tema de las flores, el tema del cuidado, absolutamente todo ese papel secundario que muchísimas veces no sale a la palestra. Entonces quería, desde aquí, ¿no?, reconocer, bueno, seguimos estando en una sociedad machista, androcéntrica, patriarcal. No voy a daros aquí la charla de igualdad y género en relación a las fiestas, pero no puedo dejar de decir que efectivamente la propia Iglesia Católica sigue siendo androcéntrica en muchos sentidos, pero realmente todos sabemos el papel que juegan las mujeres dentro de nuestra Iglesia Católica y la manera de
participar, ¿no?, que tienen en ella. Una vez dicho esto, también quería hablar del valor del patrimonio inmaterial. De este tipo de evento es parte de la cultura, pero además hace que ASPE tenga una idiosincrasia muy específica. Él decía que representa un hito, pues has dicho, en el Levante, ¿no? Yo diría que por lo menos en toda España. O sea, yo vengo de un departamento donde se hacen muchos estudios de Semana Santa, la Semana Santa de Sevilla, andaluza, y te digo algo, me parece sumamente interesante este libro. O sea, el hecho de la tradición de las Marías, el hecho de esta representación viviente, la participación del Viernes Santo, del Domingo de Resurrección, del tema de las mujeres, de cómo surge, de cómo se mantiene, de cómo se perpetúa, de qué cambia, de qué no cambia, de cómo se financia quién compra los objetos, el tema de la indumentaria, el tema de los peinados, del cuidado. Es que es sumamente interesante y singular, con lo cual creo que vosotros como aspenses y yo como que vivo aquí, súper orgullosos de tener, ¿no?, esto que marca hasta cierto punto una identidad local diferenciada. Y me gusta, porque además en este caso se pone en valor el trabajo de las mujeres y la participación en la Semana Santa, como en tantas otras cosas. Y bueno, pues podría decir que tiene una riqueza de análisis simbólico, pero que es un libro que huele, que se oye, que podéis... Sobre todo vosotros, los que estáis aquí, cuando lo vayáis leyendo, además de descubrir una historia concreta de la propia ASPE y de la propia Semana Santa, insisto, es un libro para comentar entre generaciones, para preguntarle a los mayores. Yo me gustaría que fuese un elemento, ¿no?, de diálogo intergeneracional dentro de la propia familia y de la localidad. Por lo demás, puedo hablar muchísimo de todo, pero no quiero de verdad más que felicitar a David y decirle que ha hecho un espléndido trabajo y que ojalá hubiese muchos libros como este. Y muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, yo simplemente, para poner un poquito en relación las intervenciones de Alejandro y de Anastasia, bueno, muchas gracias a los dos, tanto por vuestras palabras como por haber venido, por todo lo que me habéis ayudado durante estos meses, que además es cierto, he tenido mucha ayuda y mucho apoyo de ellos y el libro no sería igual sin ellos. Así que el libro es parte de mucha gente que ha traído sus experiencias y lo que sabían, pero también es parte de ellos que han aportado mucho y muy bueno al libro. Y bueno, como os venía diciendo, simplemente algunos apuntes sobre las intervenciones de Alejandro y de Anastasia. En primer lugar, de Alejandro, que nos habla sobre la aparición de las cofradías de Semana Santa en el siglo XIX, decir que en ASPE la tradición, nosotros en el libro, lo podréis leer, la hemos fechado aproximadamente a mediados del siglo XIX, no tenemos una fecha concreta, no hay ninguna documentación de las Marías y Magdalena ya hasta bien entrado el siglo XX, pero sí que a través de las fuentes orales y a través de algunos análisis que hemos hecho de las cosas que rodean a las Marías y la Magdalena, podemos cifrarlo aproximadamente en esa época. Y una de las cosas que hemos analizado son las cofradías de Semana Santa. La primera imagen de Semana Santa en ASPE, directamente para la Semana Santa, porque habían otras anteriores que no han participado o participaron a posteriori, fue la de la Soledad, que llegó hacia 1793, pero llegó comprada por un particular y la cofradía no se formó hasta mucho tiempo después, no sabemos exactamente cuánto. Lo mismo ocurre con la cofradía del Nazareno, sabemos de su existencia desde principios mediados del siglo XIX, pero la fecha de fundación es 1883. Lo que creemos que pasó en ASPE es que la gente se agrupaba en torno a las imágenes que habían en la Basílica y en la Ermita de la Concepción y las sacaban a la calle sin haber todavía creado las cofradías propiamente dichas, hasta que llegó un momento de auge de cofradías en las poblaciones vecinas que influenciaron a ASPE y entonces se crearon esas cofradías. Pero la Semana Santa de ASPE empezó ya a funcionar en torno a estas imágenes sin que las cofradías estuvieran formadas anteriormente. De esto se habla en el libro junto con la aparición de esta tradición que va muy de la mano. En cuanto a la intervención de Anastasia del tema de la mujer, es un tema muy curioso, puesto que hasta prácticamente los años 70-80, bien entrados,
no había participación de la mujer. Tenemos aquí entre el público a Caridad Pastor, que fue concejala de Cultura, y que en la revista de Semana Santa un año nos hablaba sobre las primeras sanjuaneras y hacía referencia a las dificultades de la mujer para participar, en la que se tenía que poner el capucho antes de que le vieran, en los problemas en casa porque los padres no querían que las mujeres participaran, y en todas esas dificultades que la mujer ha vivido a lo largo de mucho tiempo para poder involucrarse en esta celebración, pero el caso es que siempre ha estado detrás. Aquí tenemos que a las Marías y la Magdalena siempre la han vestido mujeres, el arreglo de los tronos, de los vestidos, de los trajes de los hombres corría a cargo de las mujeres, y tenemos aquí algo muy curioso y muy interesante, y es que 3 mujeres participaban todos los años en procesiones de Semana Santa en Aspe, cosa que en otros lugares era impensable, pero totalmente, lo veían algo totalmente descabellado. Y aquí en Aspe incluso se fue mucho más allá de otros lugares, y en los años de la República tuvimos la primera presidenta de una cofradía mujer, que fue de la Hermandad de la Madre de las Angustias, que a día de hoy sigue siendo la única hermandad que ha tenido presidenta, ha tenido ya 2. Esa mujer en aquel momento de República, una época muy convulsa en la que también se habla en el libro, puesto que incluso el ayuntamiento en algunos años prohibió que salieran las procesiones a la calle por los movimientos políticos de la época, pero que la Semana Santa sí que mostró una parte más avanzada en Aspe respecto a otros lugares. Y eso volvió a ocurrir hacia los años 80-90, cuando empiezan ya la participación de la mujer. En el año 95 empiezan a haber tronos portados únicamente por mujeres, en cifras que iban desde las 40 hasta las 70 mujeres bajo un mismo trono, y por lo tanto pues era interesante también hablar del papel de la mujer, aunque sea poquito, puesto que esta representación, las Marías y la Magdalena, constituye una de las primeras participaciones de mujeres en procesiones de Semana Santa. Dicho esto, no sé si hay alguna persona en el público que quiera realizar alguna pregunta. Si no hay nadie, bueno, pues simplemente agradeceros a todos vosotros que hayáis venido esta tarde aquí, esta tarde ya noche entrada. Agradecer a los medios de comunicación, tanto haber venido hoy como la recepción que he tenido siempre cuando he ido a invitaros a todos vosotros a este acto. Y para cerrarlo, pues me gustaría tener un detalle con María, con Alejandro y con Anastasia. Así que, María. Bueno, Alejandro, te ha tocado a ti el primero. María. Gracias. Y Anastasia. Oh, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos por haber venido.